saludar con mucho gusto, profundo agradecimiento de estar rodeada de tres personajes pues tan preparados, tan inmersos en el tema de política exterior para México. Es Eduardo Roldán, embajador emérito y miembro del Servicio Exterior Mexicano, experto en temas de Asia. La doctora Claudia Calvin, que es un gusto, Claudia, verte, exdirectora del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Gracias. Y Rina Musali, maestra, analista internacional, especialista en asuntos latinoamericanos. Estamos cubiertos por todos lados, en todos los continentes del mundo. Desde tu perspectiva, embajador, Claudia, Rina, ¿cuál es la postura, cuál ha sido la postura de México en sus relaciones exteriores? ¿Es un país débil? ¿Es un país que no está metido en los problemas del mundo? ¿Su voto internacionalmente vale? ¿Dónde está México internacionalmente? Bueno. Se están cediendo la palabra a todos. Va usted, voy yo. Bueno, embajador. Yo creo que México en materia de política exterior ha sido respetado porque ha tenido una política exterior basada en principios. En algunos momentos, con algunos gobiernos, esos principios se fueron marginando. Por ejemplo, de autodeterminación, no intervención. Concretamente en esta administración, yo creo que algunos de los principios no se siguieron y estábamos haciendo el trabajo de terceros países. En concreto, yo me puedo referir al caso de Venezuela o al caso, por ejemplo, de la posición de México sobre Corea del Norte. Elaboro sobre esto. Cuando el vicepresidente Pence en Estados Unidos hace un viaje a Chile, él públicamente dice: conminamos a México, a Argentina, a Brasil, a que rompan relaciones con Corea del Norte, cuando estaba el año pasado muy álgida la situación. Y curiosamente, unas semanas después, México toma el liderazgo en esa materia, no rompe relaciones, pero sí congela y le aplica al embajador norcoreano que había llegado 6 meses antes, le pide que se vaya, es decir, declara non grata a la persona. Se declara non grata a la persona cuando se interviene en la política interna. En ese caso estuvo mal aplicada la Convención de Viena. Pudo México haber congelado o haber expulsado, pero congelado la relación, pensando México que le iban a seguir 193 países. Y no le siguieron, le siguieron 7, pero Kenia, o sea, países muy pequeños, salvo Italia y España, porque le debían ciertos favores a Estados Unidos. Es decir, quedamos mal. Pero Fernanda, lo más importante es que México perdió imagen en virtud de que México ha sido líder en materia de desarme y de desnuclearización. Pedimos la oportunidad grande de no ser interlocutores, sino de ser propositivos y generar una propuesta tipo PANAL, el Tratado de Tlatelolco de proscripción de armas nucleares. ¿En dónde? En la península coreana. Ahí México hubiera intervenido de una manera positiva. Hicimos el ridículo, por decirlo menos. En la otra cuestión yo veo con claridad de que en el caso de Venezuela sí intervenimos, o sea, le hicimos el papel directamente a Estados Unidos en materia de política exterior en la OEA, independientemente que estemos o no de acuerdo. El nuevo gobierno ha dicho, el gobierno electo, que va a regresar a los principios tradicionales de no intervención y de no hacerle el trabajo a terceros países, porque se tiene que ver más el interés nacional que el interés de un tercer país. Y me refiero concretamente a Estados Unidos. ¿Y cómo ve eso, embajador? ¿Así debe de ser? ¿Lo que propone el gobierno electo debe de ser? Es decir, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo duro, pero también nuestro trabajo limpio y no dejarnos llevar por los favores debidos con Estados Unidos, en fin. Si intervenimos, todos los países van a tener el derecho a intervenir en nuestros asuntos internos. O sea,
Es un quid pro quo y no vamos a tener cara para decir, oye, no te metas conmigo. No te metas conmigo, pues si no me meto contigo. De modo que sí estamos, el cambio se viene. El cambio es un hecho porque ya se ha dado esa propuesta por el nuevo canciller de que México regresa a los principios tradicionales de no intervención, de autodeterminación. Entonces yo creo que ese es el camino, que se va a seguir con el nuevo gobierno. Claudia Calvin. Fernanda, a mí me parece que decir que México tiene una buena o mala política exterior es limitarnos el debate y la comprensión de lo que es la política exterior. Si hay un área que desde mi perspectiva merece enorme reconocimiento, ha sido la política exterior mexicana, que efectivamente se ha basado en principios como los que señalaba el embajador, la no intervención, la autodeterminación, pero hay que entender la realidad mexicana. Cuando compartes una frontera como la que tenemos con Estados Unidos y tenemos una posición geopolítica como la que tenemos, que somos de América del Norte, pero somos Centroamérica, pero somos Sudamérica, somos como el cruce de este con oeste, somos un país no solo de muchas identidades, sino de muchas fronteras. Y México me parece que ha sabido y ha tenido que jugar un juego de múltiples pistas. Ha tenido que defender la soberanía, pero ¿qué país puede hoy en el mundo hablar de defender la soberanía cuando nuestra economía se cuenta en dólares, cuando vivimos en un mundo global, cuando vivimos en un mundo interconectado, cuando la migración es una constante? Creo que claramente es a partir del 88 cuando esta política de principios se tiene que unir con la agenda económica, y la agenda económica y la agenda política van de la mano en política exterior. Y creo que, insisto, si hay un área en la que México, mientras en la política interna hemos tenido ires y venires, en la política externa hemos mantenido un enorme respeto por parte de la comunidad internacional. Nos han respetado. Nuestro servicio exterior es de los más reconocidos a nivel global. Somos grandes e importantes interlocutores en los foros multilaterales. O sea, ¿nuestro voto vale internacionalmente? Sí, nuestro voto vale en organismos como Naciones Unidas, en la OEA. Somos un país que ha sabido generar consensos. Tenemos grandes negociadores en el servicio exterior. Y la presencia y la capacidad de negociación de México es muy importante. No siempre se trata de que aparezca la imagen de México, sino que México sea capaz de construir consensos, de participar. Justamente de que no aparezca, Claudia. O que no aparezca. Depende, ¿no? De la coyuntura y de la política exterior. Pero me parece que es reducir muchísimo el espectro de la política exterior a decir, ¿es una buena o es una mala política? Bueno, en función de qué contexto y qué situación, el mundo que vivimos hoy, qué bueno que se piensan retomar los principios de política exterior, que desde mi óptica nunca se han perdido como principios. Pero México dio un cambio muy importante en política exterior cuando decidió de manera muy abierta defender derechos humanos en el escenario internacional. Y bueno, pues la no intervención va a seguir siendo un principio declarativo muy importante, pero vivimos en un mundo pues con fronteras con violación de derechos humanos enormes. Entonces, ¿qué va a pasar con países como Venezuela? En fin, Cuba. Hemos cambiado la política. O sea, decir bueno o malo me parece que es reducir el debate. Es en función de cuál es la circunstancia y el contexto, ¿no? Yéndonos con Rina para ir a pausa comercial, algo que preocupa en estos días, Rina, y preocupa en los primeros 100 días, y yo diría preocupa siempre en la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuando tome protesta a partir de empezar a trabajar el 1 de diciembre, es que aísle a México de la política exterior, justamente. O sea, ese me parece que es uno de los tópicos torales, así, apúntenlo de veras, porque si bien hay una declaración, digamos, del que será el encargado de Relaciones Exteriores diciendo que ahora sí vamos a voltearnos a ver, pues eso también tiene muchas connotaciones. Y en un mundo justamente, como dice Claudia, la doctora Calvin,
en donde está globalizado el asunto, pero parece que aquí no. O sea, que vamos a voltearnos a ver tanto el ombligo que vamos a dejar de ver afuera. Eso a mí me para los pelos de punta. Me preocupa enormemente y me parece que es una de las cosas principales en la agenda del próximo gobierno. Fernanda, yo creo que lo has definido y lo has descrito de manera muy correcta. Lo que estamos viendo ahora en México es, primero tenemos que preguntarnos qué queremos ser en el siglo XXI. Efectivamente, hemos sido potencia media, somos economía emergente, somos país líder en América Latina, somos país de múltiples pertenencias, como lo ha explicado Claudia. Hemos mirado hacia el norte, ahora queremos mirar hacia el sur. ¿Qué tipo de relaciones bilaterales vamos a privilegiar? Porque no todo se puede en materia de política exterior. ¿Cómo vamos a entrarle al tema de la geopolítica, las relaciones con China, con Rusia? Es decir, tenemos primero el gran desafío de definir qué queremos. Si queremos una política de bajo perfil, como lo estás apuntando, entonces tenemos que asumir las consecuencias, porque leer de manera equivocada al mundo nos puede restar oportunidades de desarrollo. Y la verdad, Fernanda, es que en materia de política exterior los ciudadanos estamos muy alejados de estos temas. La misma élite política mexicana ha estado hermética, silenciosa de estos temas. Hay un pensamiento acotado y limitado en materia de política exterior. Somos un país provinciano, localista y ombliguero, y es importante empezar tenemos que romper este círculo de indiferencia con la política exterior, porque la política exterior es una palanca del desarrollo nacional. Nos genera inversiones, nos genera empleos, nos genera becas, nos genera también entrada de remesas. Es decir, es tan importante la política exterior que la vemos como un accesorio de la política pública o como algo marginal. Y de ninguna manera puede ser así. Tiene que ser una política medular dentro de la política pública. Entonces tenemos que darle a la política exterior el lugar adecuado dentro de la política pública y tenemos que estar más inmersos en lo que está pasando. Y a mí me preocupa algo muchísimo. Nosotros tenemos una política exterior que no está pensada ni sistematizada para ver qué está pasando en el futuro. Es decir, tenemos un centro o la Cancillería está viendo cuáles son las tendencias políticas, económicas, sociales, culturales, científicas, tecnológicas. Estamos hablando de la cuarta revolución industrial. Esto impacta los temas de la política exterior. Sabemos qué va a pasar en el 2050, en el 2070, en el 2080. Si no conocemos a profundidad el mundo, no podemos acreditar sus beneficios. Y es tan importante acreditar sus beneficios porque la política exterior se hace con base en el interés nacional. Y el interés nacional tiene que estar clavado para generar bienestar de desarrollo y estar vinculado con el bienestar ciudadano. Eso fue el triunfo de López Obrador, conectar la política con el ciudadano, y tenemos que ciudadanizar la política exterior para que le dé beneficios a los mexicanos, para que nos incremente la calidad de vida. Y es increíble que no le demos importancia a la política exterior cuando el 70% del PIB nacional está relacionado con el comercio exterior. Cuando si queremos combatir el cambio climático, tenemos que saber qué está pasando allá afuera, porque los gases de efecto invernadero de China o de Vietnam afectan a México y de manera viceversa. No hay interdependencia ecológica, no hay fronteras en este sentido. Si queremos implantar una política de seguridad estratégica y exitosa, tenemos que incluir el enfoque regional con Centroamérica. Es decir, la apreciación y depreciación del peso está relacionada con factores geopolíticos, con la economía internacional, con cuestiones del petróleo, con cuestiones de política monetaria de Estados Unidos. Si no tenemos un pensamiento profundo de la política exterior y de lo que pasa allá, estamos restando el desarrollo nacional y me parece muy peligroso y muy grave. El arribo, hablábamos de esta nueva administración en un momento oportuno, pues evidentemente para reflexionar, revisar, evaluar la política exterior ejecutada durante las últimas décadas. Hay muchos retos para esta próxima administración en esta materia, en materia de política exterior, y ya lo decía Rina Musali, ya lo decía Claudia Calvin, embajador, que cuidado si seguimos siendo localistas, provincianos y ombligueros, ya lo decía Rina, porque entonces eso nos va a aislar completamente de todos los temas mundiales que afectan a México. Y no podemos cerrar las puertas, no podemos definitivamente cerrar las puertas y pensar que nuestra única relación va a ser con Guatemala, ¿no? O con Trump.
Entonces, ¿cuál es su visión de todo esto, de lo que hemos planteado en esta mesa? Fernanda, yo estoy totalmente de acuerdo en que la política exterior no es más que la continuidad de la política interior. Si somos débiles al interior, nos vamos a manifestar débiles al exterior. Si no nos damos a respetar, tampoco nadie nos va a respetar. ¿Qué es lo que yo veo? Que el gran desafío del nuevo gobierno es la gobernabilidad. Y para tener gobernabilidad se requiere legitimidad, que sí la tiene porque el 1 de julio el 53% de los mexicanos votaron a favor del cambio y del nuevo presidente. Pero también el nuevo gobierno debe de buscar consensos nacionales. Al mismo tiempo, buscar un nuevo modelo de desarrollo, porque vivimos en un México demasiado desigual, donde 1% de la población detenta el 43% de la riqueza nacional. Y también debe de generarse una identidad nacional, fortalecer, cosa que hemos perdido. Si cumplimos con todos estos requisitos y en el centro tenemos la gobernabilidad, vamos a tener una política exterior activa. No podemos aislarnos del mundo, debe de ser una política exterior activa, pero al mismo tiempo debemos diversificarnos. El quid de la cuestión es que estamos muy norteados. Estamos desorientados. Hemos escuchado a todos los gobiernos anteriores, del PRI, del PAN, etcétera, que vamos a diversificarnos. Y no ha pasado. En los últimos 50 años tenemos entre el 70 y 80% concentrado nuestro comercio en un solo país, y eso se vio reflejado en las negociaciones últimas que nos vapulearon en muchos aspectos. Entonces, ahorita regreso sobre este acuerdo. Pero lo que yo creo es que sí tenemos que ver hacia el futuro, creer en nosotros mismos, porque hacia el umbral 2040-2050, casas muy respetadas como PricewaterhouseCoopers acaba de hacer en un análisis de prospectiva, que China va a ser la primera potencia económica del mundo con 50 millones de dólares en su PIB. Y va a desplazar a Estados Unidos a partir del 2040 con un PIB que va a tener Estados Unidos de 34 millones de millones. Pero la mayor sorpresa es que India va a ocupar el tercer lugar con 28 millones de dólares. Y el cuarto lugar desplaza a Japón y llega al cuarto lugar Indonesia y quinto Japón. Pero nosotros, si hacemos bien las cosas de acuerdo con nosotros, como dices, andamos norteados, embajador. Sí, nada más puro norte. Pero si hacemos los cambios necesarios, de acuerdo con esta casa de prospectiva internacional, coloca a México en el 8º lugar. Y sale para siempre Italia y Francia de las 10 economías del mundo por los conflictos que tiene la Unión Europea, y sube Rusia al 10º lugar. Si tenemos esto claro, nosotros tenemos que diseñar una nueva política exterior, no aislarnos, pero activamente trabajar en función de qué. Hace un momento se señalaba sobre la Cancillería mexicana. Fernanda, te quiero decir que la Cancillería es una de las instituciones en México que tiene el presupuesto más pequeño, 8,000 millones de pesos. Pero además somos 700 diplomáticos y 750 cancilleres en el área administrativa. Estados Unidos tiene 15,000 diplomáticos, Brasil tiene 5,000 diplomáticos. Nosotros tenemos 80 embajadas en el mundo de 192 países. Y aquí me quiero referir concretamente a lo que tú señalabas al inicio, el voto. Yo creo que sí México es respetado, pero sí hemos perdido lugares en los organismos internacionales, precisamente porque no tenemos presencia en África o en Asia. Tenemos mucha presencia en Europa y en América Latina, pero te comento, en África son 55 países. El total de los países en Naciones Unidas, en la Asamblea General, representa casi el 30% de los votos. Si no trabajamos, si no tenemos presencia en los países africanos, porque nomás tenemos 8 embajadas, cuando Cuba tiene 33, Venezuela 23, Estados Unidos 55, China 55, Rusia 55, y te puedo dar toda la lista. No tenemos presencia en los países que están determinando la votación en Naciones Unidas. Hemos perdido espacios porque en esta administración a África no se le ha tomado en cuenta. Entonces,
deberíamos abrir más embajadas o tener representaciones múltiples con los países de Alianza del Pacífico para hacer trabajo político. Hemos perdido, te doy nomás 2 casos recientes. Perdimos la presidencia de la Organización Mundial del Comercio con Herminio Blanco. Lo candidateamos y fueron los africanos los que le dieron el voto a los brasileños. Ahora está el brasileño gobernando la Organización Mundial de Comercio. Perdimos la Organización Mundial de la Salud con el exsecretario del presidente Calderón, que era un buen secretario de salud. Es decir, tenemos que revisar todo esto porque si no estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que también tenemos que hilvanar y coordinarnos al interior. Cada institución en México, economía, cultura, todo mundo trabaja para sí. Tenemos que volver a concentrar, por ejemplo, la difusión de la cultura en el exterior o la promoción de la cultura mexicana, que es el soft power, como diría Joseph Nye. A través de la cultura influenciamos en el proceso de decisiones en el exterior. El turismo y la economía. Disculpe que lo interrumpa en ese sentido, pero es que los representantes de cultura son incultos. Y a veces los de educación. Cuando se dice leer en vez de leer, yo no me imagino a un secretario Torres Bodet diciendo esas barbaridades. Entonces sí tenemos que aplicar la política del minimax. Con el mínimo de recursos, el máximo de resultados. Como antes se hacía en la Cancillería, en la década de los 60, 70, se promovía la cultura, la economía y el turismo en relaciones exteriores. Y tal parece que ahora se va a regresar. No desaparecer, por ejemplo, ProMéxico, sino que lo mejor y los mejores de allí, integrarlos. ProMéxico tiene 46 oficinas en el mundo, México tiene 80 embajadas, estamos duplicando, entonces tenemos que reintegrar para tener un objetivo claro. Bueno, y surge el tema de las becas, el tema de CONACYT y todo esto, que también es un golpe durísimo, ¿no? Para México. Escuché bien, embajador, antes de escuchar a Claudia y a Rina, escuché bien que dijo, no tenemos la suficiente representación en Asia. Y ¿Qué quiere? En África. África, de acuerdo. Sí. Nos explicó que tenemos solamente 8 de 55 que tienen otros países, pero ¿cuál es la situación de México en Asia? Tampoco tenemos en todos los países asiáticos. O sea, tenemos un embajador que es concurrente con Brunei, que está en Singapur, pero todos son importantes, porque si queremos realmente diversificar, debemos tener presencia ya, activamente. No necesariamente tenemos que incrementar la plantilla. Lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Y hay calidad. Pero allí se le debe de dar a los miembros del servicio exterior esas posiciones y no a políticos. Fernanda, hoy tenemos 34% de las posiciones en manos de políticos desacreditados o que les dieron chamba. Eso ya no puede ser. Sí, el regalito, el premio de consolación han sido las embajadas, ¿no? Como decía Claudia, efectivamente tenemos un servicio exterior de primera calidad y se están desaprovechando. No es posible que haya embajadores sentados en una oficina mientras les dan una inscripción y cuando esas plazas de esos embajadores, porque se la ganaron con concursos, se las dieron a políticos. Y te puedo decir, en consulados prioritarios, y nomás van a pasearse. Algunos de ellos, por ejemplo, llevan hasta su doctor, hasta su asistente, a la señora de la limpieza, y algunos de ellos hasta los ponen en la nómina de la Cancillería. Eso ya no es posible. Déjenme ir una pausa, volvemos con Claudia y Rina Musali aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Yo tengo un compromiso con todos ustedes aquí en ¿Qué tal, Fernanda? De llevar a cabo paneles, mesas con gente que tenga el dedo en la llaga, si lo puedo decir de manera muy sencilla, en temas que en la próxima administración van a ser muy álgidos y que tienen que ser señalados con lupa. Y uno de esos, aunque estamos muy inmersos en la reforma educativa, que si se rompe, que si se tira, que si entonces, que la educación, que si el Bester, que si entonces, que si el diputado de Morena que se atropelló, estamos inmersos en mucha información que por momentos no nos están dejando un presente y un futuro muy claro. Yo sí quiero que tengan ustedes un futuro muy claro en las relaciones exteriores. A mí sí me preocupa enormemente
que se rompe el vínculo de México y simplemente nos volvamos, lo he escrito, lo he dicho, un país bananero que se ve el ombligo. A mí sí me angustia enormemente ese tema. Si el trompudo se enoja, no se enoja, y que si entonces tú ya no puedes hablar con China porque tú las traes y entonces parece que es de contentillo todo este tema en lugar de tener seriedad en lo que representa la política exterior de un país. Y siento y me preocupa que Andrés Manuel a lo mejor solo se ve el ombligo y cierre el mundo a los pies de México. Entonces les propongo una vez al mes. Vamos a hablar de este tema. Ven Claudia, por favor, Calvin, ven embajador, ven Rina Musali, nos sentamos una vez al mes a revisar y a ver qué encontramos en ese tema para darle seguimiento, porque sí causa un poco de angustia. Pero bueno, querías decir tú algo hace rato, Claudia, sí, Calvin, doctora. Fernanda, bueno, emocionadísima y muy contenta de poder traer este tema a las personas que te escuchan, ¿no? Y poder hacerles sentir a las personas que participan que lo internacional nos afecta, porque suceda en Zimbabue, en Sudáfrica o en Francia, no quiere decir que no nos afecta. Y esto me lleva a hablar de 3 o 4 cosas. Creo que la principal preocupación que me genera esta indiferencia son las fronteras mentales. Y que creo que son peor las fronteras mentales que las físicas, porque el mundo nos está demostrando que las fronteras hoy son porosas, ¿no? Decía Rina, efectivamente, lo que pasa afuera nos afecta, el 70% de nuestro ingreso proviene del exterior, pero así con los temas que quieras ver. Y de la misma forma, el no entender que lo que pasa afuera nos afecta, el no entender lo que está sucediendo, nos hace, volvemos al tema de nuestro ombligo favorito, vernos adentro y nada más. Un ejemplo, ¿qué está pasando en el mundo? Y si no entendemos qué está pasando, ¿cómo vamos a podernos adecuar? Cuando el mundo está debatiendo sobre una política exterior feminista, los suecos el gobierno sueco acaba de presentar hace un mes y medio el Manual de Política Exterior Feminista, que en 2014 la canciller Malmström planteó como un principio importantísimo, entendiendo que la mitad de la población tiene que incluirse en la toma de decisiones, que hay que sumar las ODS, que la igualdad tiene que ser transversal a todas las políticas, incluida la política exterior. Acá nos estamos planteando con un discurso que no sabría cómo calificar, pero que dice, no hay que ser protagónicos, hay que ser moderaditos y que no nos vean mucho. Y bueno, los otros países están apostando por una política exterior feminista. Acaba de haber una reunión, la primera reunión que se hace de mujeres cancilleres en el mundo se hizo hace 2 semanas. Rina hizo un programa fantástico. Hay 30 mujeres cancilleres en el mundo, en un mundo de casi 200 países. Solamente 30 países tienen mujeres cancilleres y esta reunión en Canadá solo fueron 15 mujeres. Cuando estamos viendo que hay un mundo en el que la diplomacia ya no tiene solo, digamos, la diplomacia es el sustantivo, pero ahora hay muchos adjetivos. Está la diplomacia corporativa, la diplomacia digital, la diplomacia de los think tanks, la diplomacia académica. Y aquí estamos pensando que no, hay que ver, hay que apostarle por la autarquía, por nuestras fronteritas, por ser modestitos. Bueno, esa es una visión del mundo. Yo no la comparto. A mí me parece que México tiene un enorme potencial y le sustenta una realidad sólida en términos de geopolítica, de desarrollo económico, de competitividad, de principios inclusive, que nos pueden hacer, que nos han permitido ser un actor muy importante y que en el futuro lo podemos ser, pero si no entendemos que en el mundo todo está cambiando, que las alianzas público-privadas son súper importantes para llevar adelante los intereses, pues nos vamos a quedar en una política exterior de hace 60 años, ¿no? El modelo de sustitución de importaciones, ¿no? Y México no es ese país, es un país de convergencia que es una de las que está a punto de ser en 10 o 15 años la 7ª economía mundial. Criticamos muchas cosas, pero de los 192 países, en 15 años podemos ser la 7ª economía. Eso se dice fácil, pero nos ha costado muchas cosas y creo que este país ha dado pasos muy importantes en la presencia internacional como para decir que todo está mal y que hay que regresar. No, pues estamos en bancarrota.
Que estamos en bancarrota. Bueno, pues y si estamos en bancarrota, ¿por qué seguimos atrayendo inversión extranjera directa? Porque tenemos esa posición económicamente a nivel mundial. Porque tenemos esa posición de turismo. ¿Por qué tenemos capacidad de negociar para volver a ser miembros no permanentes del Consejo de Seguridad en 2 años? ¿Por qué tenemos esa posibilidad? Yo creo que hay que apostarle a eso. Y me parece muy importante reconsiderar que si el Servicio Exterior mexicano es una pieza clave junto con otros actores y que es muy importante sumar esfuerzos y voluntades, sector público, academia, etcétera, pues que hay que cuidar al sector, al Servicio Exterior mexicano. ¿Cómo que se plantea recortar el presupuesto? Digo, se ha planteado el recorte presupuestario de todo el gobierno, pero este recorte me hace pensar que en un futuro las personas que contraten las embajadas a nivel local van a ganar más que los embajadores, porque si tenemos un embajador en Japón que tiene que gastar como $1,000 diario en el súper y va a tener un sueldo más bajo que del local que está contratando, digo, o los embajadores o se van a retirar o se van a ir, o a quiénes vamos a tener, o qué herramientas les vamos a dar para poder hacer su trabajo en lo internacional, ¿no? Es gravísimo lo que está pasando en ese sentido, de verdad. Por lo pronto, y para cerrar con Rina, gracias a Eduardo Roldán, embajador emérito y miembro del Servicio Exterior Mexicano, experto en temas de Asia. Claudia Calvin, doctora, eres un honor, exdirectora del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. No sabes la cantidad de alumnos que te saludan, en redes sociales, que la profesora, la maestra, bueno. Rina, ¿cómo cierras esta mesa el día de hoy? Pues mira, con los retos de López Obrador en la región de América Latina. Y a mí me preocupa algo, Fernanda, el triunfo inédito de las elecciones del pasado 1 de julio le dotan a López Obrador, al presidente electo, un enorme bono democrático y una estatura moral y legítima en el escenario internacional. Estamos viviendo un momento muy interesante y la pregunta es si vamos a acreditar, si vamos a generar, si vamos a poder concretizar este bono democrático para tener beneficios a través de la política exterior. Es decir, nos vamos a pronunciar sobre la democracia, sobre el estado de la democracia en el mundo y en América Latina. Veamos lo que pasó en la primera vuelta electoral en Brasil, en donde Jair Bolsonaro, un candidato extrema derecha, ultraconservador, con cartas prácticamente impresentables por sus declaraciones sexistas, homofóbicas, puede ganar la presidencia en Brasil, que es el gigante sudamericano. Entonces, la pregunta es, con este bono democrático, ¿qué hacemos en política exterior? ¿Cómo lo acreditamos? ¿Ante qué actores? ¿Sobre qué temas? ¿Sobre qué países lo podemos acreditar y transar? Y me parece que esto es algo que sí debe de utilizar el presidente electo, porque tenemos una talla y un peso moral en ese sentido muy importante. Podemos ser líderes en América Latina para combatir la corrupción que es una cuestión transversal de gobiernos de derecha y de izquierda, que es este pegamento, una tela adhesiva entre todas las complicidades que se generan en los sistemas políticos. Tenemos que dar ejemplos en México para castigar la impunidad y la corrupción. Y aquí sí retomo lo que dice el embajador, que la política externa se tiene que sustentar en la política interna, sí, pero no es suficiente, porque México tiene que tener una política exterior de acuerdo a sus equivalencias. ¿Y cuáles son sus atributos? 7ª, 8ª economía del mundo en unos años, miembro del G20, de la OCDE, 12 tratados de libre comercio con más de 40 países, una geografía envidiable, un nodo geopolítico muy importante, un capital humano impresionante, recursos naturales, un bono demográfico, es decir, la geografía determina, o sea, estamos en el medio, vemos para arriba, para abajo, somos puente entre el Atlántico y el Pacífico, es decir, si no nos miramos de lo que somos, no podemos ejecutar una política exterior, no somos una isla, no somos un país pequeño, tenemos también un peso demográfico muy importante. Entonces, desde mi punto de vista, la mejor política exterior es aquella que nos permita actuar conforme a nuestros atributos de lo que somos. No es lo mismo ser la 7ª o la 8ª economía en unos años que ser la número 30 o 40. Y en ese sentido, esa es la guía que nos debe de dejar ver cómo nos tenemos que desempeñar a nivel internacional. Entonces, en América Latina, muy difícil el panorama porque además tenemos un ciclo político distinto. O sea, es decir, López Obrador gira a la izquierda en México cuando América Latina está bajo el ciclo político electoral de la derecha. Entonces tenemos asintonías y tenemos ahí choques de trenes en materia de ciclos políticos y de timing electorales.
tengo los pelos parados de punta. Discúlpenme, pero oigo a los expertos y digo en la torre, pero de veras, tenemos que poner mucha atención a esto. Mucha atención. Estamos viendo cosas hacia adentro, pero esto del exterior es fundamental en la vida democrática de México. De veras. Aguas donde la siguiente administración cierre fronteras en ese sentido pensando que todo está dentro, cuando tenemos que ver lo de adentro y lo de afuera. Y tenemos la capacidad. A mí me preocupa enormemente este tema. Gracias, Rina Musali, Claudia Calvin, Eduardo Roldán. Hasta la primera semana. Nos vemos, ¿les parece, la primera semana de cada mes? Adelante, para con señalar gusto, el tema. Claro. Sí, compromiso aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Pausa.